Vamos a seguir entonces. Bien, no sé si ya tenías el archivo JAR. Señora, ahora. Voy a descargar, habíamos quedado en el clic derecho. Y ahí no sabía yo si era extraer en la carpeta, extraer sin pedir confirmación, ver fichero. Incluso, mira, puedes hacer esto. Viste que vos tenés este archivo que está seleccionado acá. Le puedes hacer doble clic y te lleva a esta pantalla. Ahí te metes a la carpeta y el archivo .jar, que vendría a ser este. ¿Se me escucha ahí, chicos? Porque me dice conexión inestable. Sí, profe, se escucha. ¿Sí? Bien, bien. Y a solamente este archivo lo puedes extraer donde vos quieras. ¿Sí? Puedes ponerlo en el escritorio si querés. ¿Sí? Puedes ponerlo así, mira. Extraer en. Y lo mandas al escritorio. Le das a aceptar. Y ya se te mandó este archivo al escritorio. Avísame si se te mandó el archivo. Así después Sí, hacemos la carpeta. ¿Se pudo? sí, pues. Bien, perfecto. Bien, vamos ahora a la parte de Eclipse. ¿Sí? ¿Quién tuvo problemas con hacer un nuevo proyecto? Yo no me sale a mí, no sé. No te sale nada. O sea, ¿te sale con error o directamente no te... Quería crear, pero no me sale la parte para crear, ya lo reinicié y quiero probar, digamos. A ver, yo voy a hacer uno de nuevo. Si vamos haciendo paso por paso. Fíjate que tengo todos mis proyectos. Sí, profe. Puedes venir acá al explorador y poner clic derecho. Nuevo proyecto. Y ahí te dice qué tipo de proyecto. Y le das a siguiente. Entonces yo le voy a poner a este proyecto 3. Y ahí está, me hizo un proyecto 3. ¿Vos pudiste? Con algún proyecto que ya tengas, no hace falta uno nuevo, ¿no? Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces abramos el proyecto. ¿Sí? Y dentro de este espacio, entre este proyecto y el otro, fíjense, acá voy a hacer un clic derecho. Voy a crear una nueva folder o carpeta. ¿Sí? Le damos clic. Me va a pedir el nombre de la carpeta, le voy a poner librería. Le voy a dar finish. Ahí estamos. Sí. Bien, Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ubicar el archivo que nosotros teníamos en el escritorio, que viene a ser este de acá. ¿Sí? Yo le puedo dar clic derecho y darle copiar o cortar, cualquiera de los dos. Yo le doy a copiar. Y voy de nuevo a Eclipse y lo pego dentro de la empezando. librería. Ahí está, y lo pego ahí. Me avisan por chat o por voz, no sé, no lo escuché bien. ¿Ahí estamos? Listo. Bueno, perfecto. Bien, ahora vamos a... Sí, clic derecho, copiar el archivo y lo pegamos dentro de librería, ¿no? Que es nuestra carpeta nueva. ¿Sigo modo robot, chicos?
No, por ahí como que se quiere congelar la imagen. Mm, Por rato. Demora mucho la pantalla. Usted está explicando y la pantalla va mucho mm, mm. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacerlo en cuotas. más atrasada. Bien, fíjense que esta es mi nueva carpeta, mi nuevo copié ese archivo. Voy a la raíz de ese archivo, que vendría a ser proyecto 3. ¿Sí? Le voy a hacer clic derecho y me voy a dirigir a la parte de propiedades. Aquí sí. Le vamos a poner acá. Dirigirse a la carpeta raíz. Clic derecho. Propiedades. Vamos a poner un poquito más grande. Para que lean. No para cada proyecto, no. En realidad se hace un archivo de conexión, ¿sí? Esta conexión la haces una sola vez y ya la puedes reutilizar en otros proyectos. Lo que sí tendrías que instalar, digamos, el driver, pero una vez que te acostumbras lo haces en un minuto, ¿sí? Ahora, como es la primera vez, como que no conocemos bien las rutas de las cosas, entonces por ahí tarda un poco de tiempo. Pero con Java sí, hay que hacer todos estos pasos. Bien, entonces nos dirigimos a la carpeta de raíz, clic derecho y propiedades, ¿no? Por si que no me escuchan, ahí se lo... Y nos vamos a esta parte, ¿sí? Java Build Path. Y después a la parte de librerías, ¿sí? A ustedes yo creo que automáticamente les da esta opción. Y le dan agregar jar. ¿Sí? Le dan... Ahí está, gracias Alejandro. Sí, le agregan un jar. Y tendríamos que buscar dónde está ubicado nuestro archivo, ¿no? ¿Dónde está ubicado en este entonces, en este nuevo proyecto, proyecto 3? El nuevo archivo vendrá a ser dentro de la carpeta proyecto 3, dentro de librería. Y aquí está nuestro archivo, ¿sí? Le damos OK. Y una vez que lo tomó, le damos aplicar. Y aplicar y cerrar. ¿Sí? Entonces fíjense que se nos creó esta nueva carpeta, ¿sí? Que ya tiene la librería instalada, ¿no? Entonces tiene todas estas dependencias, fíjense. Ya está instalado. ¿Sí? Está vinculado a nuestro proyecto. Y eso es todo, ¿sí? Ahora nos queda escribir código nada más. Esta sería la instalación de nuestro driver. ¿Lo pudieron hacer? No sé si se me escucha. Sí, pero ¿Sí? Bueno. Luego de eso, tendríamos que hacer un archivo de conexión. Yo ya lo tengo aquí. Está en otro proyecto, creo que es módulo 4. Source, acá está. ¿Sí? Voy a hacer ese. Que este yo se lo voy a pasar, chicos. Se los voy a pasar. Por si lo quieren ir viendo en el chat. No, mejor no, así queda muy feo, la verdad. Vamos a hacer un TXT.
Ah, a ver. Ahí está. ¿Se les llegó? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bien. Básicamente lo que tiene este archivo es la conexión que tenemos nosotros, perdón, serían los datos para la conexión, ¿sí? Fíjense que ya tienen ustedes importado las dos líneas anteriores, lo que sería la conexión y el driver, ¿sí? Estos son, no es más que una línea que vamos a decirle que vamos a usar un driver, ¿sí? ¿Cuál driver vamos a usar? Este que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestro driver? Se llama JDBC, ¿sí? Eso no le den mucha importancia, solamente vamos a decirle a nuestro código que vamos a usar un driver. De exclamación rojo, qué raro. Profe, me salta un error también en la primera línea cuando copio eso en import SQL, java.sql connection. Ahí me salta un error. De última ponerle un asterisco a ver si te deja. O quizás no está bien instalado lo que sería el jar. ¿Te salió algún error así como la compañera? Ah, no. Tuve que agregar, o sea, tuve que indicar que está el paquete en el que estaba el archivo. Pasa que el archivo lo copié y pegué nomás tal cual como está en el blog, en el archivo que pasó Ah, usted, claro. pero había arriba sí hay que señalar el paquete en el que está. ¿Era el nombre del problema? Ah, ajá, sí, el que tuve que poner package proyecto, nada Ah, más en la primera línea. claro, acá me lo importa en la 3 pero de una forma, digamos, invisible. Claro. Sí, depende de las versiones. Quizás el tuyo hay que ponerlo de forma visual. Enseguida lo vemos, Valeria, lo que sería tu error, el que sale ahí. Bueno, vamos a explicar básicamente qué es lo que vamos a hacer acá. Nosotros dijimos que en este dibujito necesitamos varias cosas, ¿sí? Necesitamos saber dónde está ubicado nuestra base de datos, ¿sí? Por lo tanto hay que hacer referencia a ciertas cositas. En este caso hay que hacer referencia a lo que son el servidor, ¿sí? Dónde está alojado, el nombre de la base de datos, cómo vamos a acceder a ellos, ¿sí? Con este driver. Y en la base de datos nosotros tenemos lo que sería un usuario y una contraseña. Entonces son todos esos datos, hay que pasárselos a este archivo de conexión para saber a qué base de datos nos vamos a conectar, ¿sí? Entonces, básicamente hace eso este archivo, fíjense. Le estamos diciendo primero, ¿sí? Acá en el try. Vamos a usar un driver, ¿sí? ¿Qué driver vamos a usar? Fíjense que aquí puede ver otro driver, ¿sí? Otro driver instalado, pero en este caso vamos a usar este que tenemos acá, ¿sí? Que se llama JDBC, y para no escribir toda esta línea dentro de esto, nosotros le pasamos directamente una variable, ¿no? ¿Y por qué va con mayúsculas estas variables? Porque estas variables no varían nunca, ¿sí? Simplemente por eso. Hay que pasarle una ubicación, fíjense, un URL de la base de datos, que se la ubica de esta manera, ¿sí? Está dentro del localhost, o sea, localhost vendría a ser nuestro servidor, y como este servidor no lo usamos por vía internet, ¿sí? Está simplemente dentro de nuestra máquina, por eso se llama servidor local o localhost. Ah, perdón, vuelvo a explicar, ¿sí? En línea 13, aquí solamente vamos a decirle
que utilice un driver, ¿sí? ¿Cuál? El de la línea 6. Entonces vamos a poner línea 6. Después de eso, fíjense, ya cuando tenemos nuestro driver andando, ¿sí? Nosotros tenemos este tipo de variable, podríamos decirle, ¿sí? Una variable especial, vamos a poner acá, variable especial para la conexión, ¿sí? Esta variable es de tipo connection, fíjense que hay que importarla, ¿sí? Y estas que son SQL connection, SQL driver, ya vienen con lo que vendría a ser el driver de la línea 13, ¿no? Entonces ya podemos usar toda la librería, que vendría a ser esto de acá. Todo lo que tiene esta librería sería estos imports. Bien, esto nos ayuda, ¿sí? Esto ayuda a hacer el vínculo, ¿sí? Entonces, para poder darle ese vínculo, hay que pasarle dónde está ubicada la base de datos, cómo se llama, ¿sí? En este caso, nuestra base de datos se llama biblioteca, ¿sí? Está en el puerto 3308, ¿sí? Ustedes les van a poner aquí, ustedes pongan 3306, ¿sí? Yo lo cambié porque yo tengo los dos programas, tengo SQL Workbench y tengo SAM, ¿sí? Entonces tengo que cambiar en uno de los dos, tengo que cambiar el puerto. Pero siempre es el 3306, ¿sí? En este caso, bueno, un caso especial, yo voy a utilizar el puerto 3308, ¿sí? El usuario, ¿sí? Siempre va a ser root, y la contraseña, bueno, en el caso que ustedes instalaron Workbench, ustedes pusieron una contraseña, y en el caso de SAM, ¿sí? Esto va a estar vacío, ¿sí? No hay contraseña en SAM, podrían agregarle una, pero generalmente no se le pone, ¿sí? No para cuando hacemos trabajos locales, ¿no? En este caso yo puse mi contraseña, es esta, MySQL, entonces ya en esta línea ya podemos decirle que está vinculado, ¿no? Y por último, si es que esto se hizo el vínculo con éxito, ¿sí? Podemos mostrar un mensaje por consola, conexión exitosa, ¿sí? En caso de que no haya podido hacer la conexión, ¿sí? Quizás acá hay una A de más, entonces no va a poder conectar, ¿verdad? Iría por el catch y nos diría un mensaje, problemas al intentar conectar a la base de datos. Profe. Sí, Entonces la línea 14 lo que estaría haciendo ahí sería la conexión y en el caso de que salga todo bien, te salta conexión exitosa y si no te salta el error. exactamente. Muy bien. ¿Sí? La línea 14 es la que está haciendo la conexión. ¿Sí? Ya si esto pasa o hay un error aquí, obviamente no lo va a poder interpretar, por lo tanto se rompería el código este y lo atraparía el catch. ¿Qué significa catch? Catch exception. Exception, fíjate que es un tipo de error. Las excepciones son errores, tipos de errores. En este caso, fíjense, yo le puse en modo muy global exception, ¿sí? Pero hay otras excepciones, por ejemplo, en caso de que eh, la base de datos no exista, ¿sí? Se hace otro tipo de excepción, otro tipo de error vendría a ser, ¿sí? Esto, vos miralo ahora, ¿sí? Todo lo que son exception o excepciones son errores o tipos errores. Cuando vos no sabés el tipo de error que puede llegar a ocasionar, el error global, ¿sí? Solamente le está diciendo que es un error sin ser un tipo, ¿no? Le puedes decir, pintame este error. Entonces acá le puedes agregar la E, ¿sí? Ese error vos lo capturás como una letra o como error, ¿sí? Y puedes mostrar este error, ¿sí? Y ahí te va a decir qué tipo de error es, pero
generalmente usamos distintos tipos de exception, ¿sí? En este caso, esta excepción es muy global, ¿sí? Es como decir, si hay cualquier tipo de error, vos venís por acá. No te importa nada, vos venís por acá y te atrapamos, digamos. ¿Sí? Entonces, una exception es un error, ¿sí? Y este exception es como decir cualquier tipo de error, ¿sí? Si no, diría SQL, exception, not found, algo así. ¿Sí? Incluso cuando vos escribas el código a mano, te sale ahí qué tipo de excepción querés utilizar. ¿Sí? Incluso acá en la teoría, a ver si tenemos algún tipo de excepción por acá. Acá está, fíjate. ¿Sí? Línea 63, SQL exception, ¿sí? Atrapa un error distinto de este, ¿sí? Otro exception, que es más global, este otro SQL exception, ¿sí? Son distintos tipos de errores. Pero acá yo lo vi muchos try catch, así que por eso no se los di así. Es que no es más que atrapar un error, ¿sí? Si es que no se pudo conectar, es porque hay un error, quizás un error de tipeo, un error de, no sé, está mal el puerto, quizás pusiste un punto y coma y era 2 puntos, ¿sí? Entonces te atrapa este error y viene por acá. Sí, es muy general ese error. Y bueno, eso sería todo. Eso sería el archivo de conexión a la base de datos. Acá ya estamos conectando entonces lo que sería Java con el servidor y con la base de datos. ¿Sí? Entonces por eso es que le pasamos tantos datos y gracias a esa librería que instalamos recién, o a ese driver, podemos ejecutar esta línea de acá, ¿sí? Que hace el vínculo. Profe, entonces, o sea, obviamente se hace lo de las variables esas para que quede más legible el código, pero podríamos poner prácticamente los strings del driver, donde dice driver, o del base de datos URL, donde dice base de datos URL, también del Exactamente. usuario y de la contraseña. Muy bien. ¿Sí? Eso está reemplazando solamente el string, pero si vos querés hacerlo así, de esta manera, también es correcto, ¿no? ¿Sí? Sigo en contra, dice. Me está mandando por privado. Pero sí, esto es para que quede de una forma más ordenado el código. Fíjate que si yo utilizo de esta manera, bueno, esto sería root. Ay. Y acá sería MySQL, ¿sí? Quizás algunos tienen alguna contraseña más larga, pero para hacerlo más bonito el código lo hice de esta manera. Incluso también está en la teoría de esta manera, así que es para que se vea más ordenado nada más, ¿sí? Bueno, esto podríamos obviar. Y tenemos un grave problema, si no te acuerdas la contraseña, va a tener que reinstalarlo. Bien, nos queda que necesito grabar la clase, si no estamos en el horno. Si no, yo estaría viendo el partido, ¿eh? También sería con una cervecita. Bien, entonces tenemos nuestro archivo de conexión, ya se los pasé. También se los pasaré con los comentarios, quizás por el WhatsApp. Entonces, ustedes tienen que cambiar el puerto, ¿no? Sí, yo cambié este porque en esta base de datos estoy utilizando otro puerto. Sí, yo le cambié. Profe, Sí, una vez que se conecta, por ejemplo, yo tengo una base de datos en el Workbench, me tienen que salir las tablas que ya están ahí, ¿que no? ahora vamos a eso, ¿sí? Vos para poder ver tablas, vos tenés que hacer un código SQL, ¿sí? Para poder ver las tablas. Incluso acá cuando vos te conectas a esta, se llama biblioteca, tablas, libros,
fíjate que vos haces un código SQL, ¿sí? Si no, yo no puedo ver las tablas. Este código es el que me permite, me está pintando esta parte de acá. Entonces este código ahora ya lo podemos ejecutar desde Java y verlo desde Java. ¿Sí? Entonces, esta conexión no te permite ver tus tablas todavía, solamente hizo el vínculo. ¿Sí? Solamente hicimos el vínculo y aquí yo tengo una prueba conexión en donde utilizo otras herramientas. Fíjense que hago un query, sería un SQL, y quiero leer todo lo que tenga libro. ¿Sí? No sé si lo voy a explicar en la otra clase, creo que va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, esta clase vendría a ser hasta acá nomás, para así decir, la conexión. Vendría a ser solamente la instalación del driver, ¿sí? Son una serie de pasos: descargarlo, instalarlo, ¿sí? Usar la librería y hacer la conexión. Ya si ustedes quieren, yo les puedo pasar este, que es un ejemplo de mi base de datos. Esto también lo podemos obviar de momento. Pero es algo como que, fíjense, nos vamos a usar ahora la prueba conexión. ¿Sí? Estamos usando este archivo, ¿sí? Y lo estamos guardando acá. ¿Sí? Estamos haciendo un objeto de conexión. Cuando queremos hacer una consulta a la base de datos, vamos a usar esa conexión y luego de una serie de pasos podemos hacer la consulta SQL. Profe, ¿qué sería create statement? Es como que vas a crear el código SQL, ¿sí? Básicamente es algo así. Y el otro te guarda el resultado. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en la otra clase. Se usa de varias maneras el create statement. Pero bueno, en esta es sencilla, ¿no? Solamente quiero traer datos de la tabla libros. ¿Con SAMP? Sí, lo podemos hacer con SAMP. Ahora nos fijamos con SAMP. Ya incluso ya está hecho, ¿no? No, la compañera decía si puede hacer la base de datos, pero en Workbench, así como hizo la clase pasada, pero con SAMP. Ah, ¿querés que lo hagamos? Ah, lo hicimos con Workbench únicamente. Ah, eso no me acuerdo. Bueno, La clase pasada la habían hecho solo con SAMP y no había faltado Workbench. Entonces, bien. se pregunta a la compañera si puede hacerlo en Workbench. Bueno, hagamos entonces. No me quedó dentro de todo claro. ¿Lo hicimos con Workbench o lo hicimos con SAMP? Con SAMP. Lo hicimos con SAMP. Ah, bien. Ahora lo hacemos con Workbench entonces. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Y el Workbench, ustedes cuando ejecutan Workbench, les va a aparecer estas tres opciones. Nos vamos a situar acá, el delfín. Y vamos a hacer una nueva conexión. Sí, Mini me pone nervioso. Sí, ahora lo envío. A ver, dame un segundito. Esto que está. Ahora sí. Bien, estamos en nuestra pantalla entonces, ¿no? En Workbench. Bien, de nada. Vamos a hacer una nueva conexión, ¿sí? Para que ustedes vean paso a paso. Nombre de la conexión, vamos a poner, no sé, test, ¿sí? Porque estamos probando, ¿sí? O vamos a ponerle probando. Fíjense que el servidor local en realidad es un número, ¿sí? Es una IP. Podríamos ponerle de las dos maneras, ¿sí? Localhost o, en este caso, 127.0.0.1. También tiene un puerto, ¿sí? Fíjense que el por defecto es el 3306. Es malo.
Y el usuario es root. Si nosotros tenemos la contraseña, nos vamos aquí, fíjense, password, y le damos acceso a la contraseña que le habíamos puesto cuando lo instalamos. En mi caso es MySQL, ¿sí? Ok. Y yo de momento, como yo tengo otro puerto, vamos a usar otro puerto, yo voy a usar el 308. ¿Sí? Le vamos a dar OK. Y se me creó esta conexión. ¿Sí? Entonces, ahí le damos un solo clic. Y podemos crear, a ver, podemos crear una base de datos, pero aquí se llama esquemas. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense en esta navegación, ¿sí? Hay una parte de administración, ¿sí? Ustedes lo van a ver de esta manera. Y nosotros la parte que nos interesa vendría a ser la parte de esquemas. Que incluso ustedes lo van a ver con esto, fíjense, estos dos apartados. Para poder sacar esos apartados, destildan estas dos últimas opciones. Este de acá y ese de ahí. Y una vez que destildan esas dos opciones, nos vamos a la parte de esquemas. ¿Sí? Dentro de esquemas podemos crear entonces nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos para crear esa base de datos? Fíjense que aquí hay como un cilindro. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo esquema. Vamos a dar clic. Y nos está pidiendo el nombre de la base de datos. Yo en este caso le voy a poner productos. Y cuando ya tenga lista el nombre, le damos aquí abajo a la derecha, aplicar. ¿Sí? Fíjense que va a ejecutar este código SQL. Le vamos a aplicar de nuevo, le vamos a dar como a confirmarlo. ¿Sí? Y le damos finish. Por lo tanto, aquí fíjense que ya tenemos dos tablas, una que es, dos bases de datos. Una es biblioteca y la otra es producto. La que acabamos de hacer es productos, por lo tanto, de momento no tiene tablas. ¿Sí? Vamos a crear una nueva tabla. Fíjense que es más fácil incluso que en SAMP. Hacemos clic derecho en tablas y le damos a crear tabla. ¿Sí? Nos va a pedir el nombre de la tabla. Vamos a poner, no sé, bebidas. ¿Sí? Una vez que tenemos el nombre, nos faltaría entonces agregar los campos, las columnas, ¿sí? O los datos que contiene esa tabla, ¿no? Vamos a poner 3 nada más, fíjense, column name, vamos a poner ID, ¿sí? Que es el dato más importante, es de tipo entero numérico, así que lo dejamos ahí. Tildamos ahí, que es un primary key, que sería una llave primaria, lo tildamos. Y también vamos a tildar a i, que significaba autoincremento. Quiere decir que este dato se va a escribir solito, ¿sí? Y va a ir aumentando uno en uno cada vez que insertemos un nuevo valor. ¿Sí? Vamos aquí a agregar otra columna, vamos a poner nombre. Es un tipo varchar, vamos a poner 255 y nada más. ¿Sí? Vamos a agregar otro que se llame código. ¿Sí? También va a ser un varchar. Tenga 255. ¿Sí? Entonces ya tenemos entonces nuestra tabla con 3 columnas, ¿sí? Con 3 tipos de datos. Una vez que ya tengamos nuestros datos, le damos a aplicar. Ahí abajo a la derecha. Y para poder hacer eso, el programa va a ejecutar este código SQL, ¿no? ¿Sí? Como ya nos hacíamos en SAMP, también te lo hace acá en Workbench, ¿sí? Para que nosotros confirmemos que vamos a crear esta tabla, ¿no? Entonces, aplicamos. Profe, una pregunta. Sí. Em, ¿Esquema es lo mismo que database? Voy a decir porque se llaman distintos. Claro, porque el código era create o algo Create como database. esquema.
Sí, pasa claro, que aquí en este programa, ajá. sí, son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo, son distintas maneras de escribir código SQL, nada más que lo hace de una forma distinta en Workbench. Aquí se llaman esquemas, ¿sí? Pero igual la base de datos es la misma, tanto en SAMP como en esta de acá, ¿no? Workbench. Es una base de datos MySQL, ¿no? En realidad. Entonces supongo yo en SAP puedo poner también un esquema, por así decirlo, si crearía una base de datos. La verdad que nunca probé, debería admitirlo. O quizás esto es un código, ¿sí? Este programa lo hace de esta manera, pero internamente hace un create database, Mm. eh, lo que sería, digamos, la parte oficial de un código SQL, ¿no? Si vos revisás el código de SQL oficial, a vos te dice que vos crees un database, ¿sí? Entonces, te lo dejo esa de duda. Nunca probé hacer un esquema en SAMP, Bueno, y viceversa. Bueno, entonces, fíjense, ya tenemos nuestra tabla, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestra tabla? Se llama bebidas, ¿no? ¿Cómo podemos ver los valores que tiene bebidas? ¿Sí? Nosotros vamos desde el comienzo, vamos a nuestra base de datos, la pestaña tablas, y tenemos solamente una tabla, ¿sí? Aquí para poder ver los valores que tiene esta tabla, nos venimos a este símbolo de acá, ¿sí? Este nos va a ser una consulta para poder ver los datos. Entonces hacemos un clic y fíjense que de momento no tenemos ningún dato. Entonces podemos agregar un dato. Vamos a poner aquí aceite, código ABC123. Vamos a agregar, no sé, vinagre. ¿Sí? Y una vez que tengamos listos nuestros datos, le podemos dar a aplicar. ¿Sí? Se inserta, fíjense, otra secuencia, otros datos SQL, ¿sí? Que ya lo hace de forma automática, y le damos a aplicar. Finalizamos, y fíjense, yo quito esto de nuevo, y me fijo con este símbolo, ¿sí? Con este icono, y ahora ya me muestra los datos, ¿sí? Fíjense que el ID se generó solito, ¿no? Porque está en autoincremento. ¿Qué pasa si yo quiero agregar una columna? ¿Sí? Nos vamos al otro símbolo, nos vamos a la misma tabla, y aquí tenemos un símbolo de una llavecita, ¿sí? Le damos clic, y aquí podríamos agregar, no sé, descripción. ¿Sí? También le podemos dar 255, y le damos a aplicar, y se hace otro código SQL, ¿sí? Fíjense que estamos modificando la tabla y agregando una columna. Bien ahí, Mili. Bien. Fíjense, entonces ahora tenemos 4 columnas. Vamos a ver qué datos tienen. ¿Sí? A ver, sacamos esto un segundo, con este icono, y ahí tenemos nuestros datos, ¿sí? Sería aceite ABC 123, y descripción de momento está nulo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros no podemos agregar datos de una forma masiva utilizando solamente Workbench. Si queremos agregar datos de una forma masiva, vamos a utilizar Java. Java va a leer un archivo, por ejemplo, un archivo de Excel, los va a leer, y con la secuencia insert va a insertar en las distintas tablas, ¿no? Sí, yo quería hacerla cortita, pero bueno, tenía que dar esta parte de SQL Workbench. Así que bueno, yo creo que hasta ahí estamos, ¿sí? Ya pueden crear tablas con Workbench.
está hecha la parte de conexión y está hecha la parte de la instalación del archivo JDBC, ¿no? Entonces está bastante completa la clase. Que perdón, pero tuvimos que interrumpir el partido, chicos. Que bueno, ¿alguna pregunta? Yo hasta ahí voy parando.